Aquella noche comenzó como cualquier otra en el pequeño pueblo de Cudillero, en la costa asturiana. Carlos llegó cansado del trabajo, dejó las botas en la entrada y se dirigió al lavabo a lavarse las manos. En la cocina, el aroma de una sopa con fideos burbujeaba en la olla, y su esposa, Lucía, giraba entre fogones con su bata favorita, esa llena de fresas rojas que parecía sacada de un mercado de verano. La televisión murmuraba de fondo, el gato dormía plácidamente junto al radiador, y Carlos ya se disponía a coger el mando cuando sonó el timbre. ¿Quién será a estas horas?, preguntó Lucía desde la cocina. Abre, que soy yo, respondió Carlos mientras se acercaba a la puerta. Al abrir, allí estaba Marisol. Pero no te confundas, Marisol no era una cualquiera, era la mejor amiga de Lucía desde la universidad, casi como una hermana, siempre presente en sus vidas. Aparecía a menudo en casa y, en alguna que otra ocasión, incluso se quedaba a dormir cuando el vino hacía que no le apeteciera conducir hasta casa. Marisol era toda una tormenta, una mujer con carácter, ruidosa y divertida, siempre con una respuesta atrevida en la punta de la lengua. Nada tímida, al contrario, parecía disfrutar cruzando los límites solo para provocar. ¿Cuánto tiempo sin verte?, dijo Carlos riendo mientras ella entraba con paso decidido, agitando una botella de vino tinto. ¿Y qué pasa? ¿Me extrañaste?, le contestó ella con una sonrisa pícara, besando en la mejilla a Lucía. Y tú, yerno, pareces un poco taciturno. ¿No te alimenta Lucía bien?, bromeó Marisol mientras clavaba sus ojos en Carlos con una mirada que parecía arañar el alma, tan intensa que, aunque intentó no mostrarlo, algo dentro de él se removió. No supo en ese momento qué era, solo reconoció que la noche no iba a ser tan sencilla como parecía. Se sentaron en la cocina. Lucía sacó un plato con queso manchego, unas aceitunas y unos crackers. Marisol sirvió el vino. La conversación empezó ligera, vacaciones, el tiempo, quien había ganado peso tras las fiestas. Pero como suele pasar entre mujeres, pronto derivaron en hablar de hombres. Vosotros sois todos iguales, rió Marisol, solo que os hacéis los decentes. ¿Y tú ya los has probado a todos?, preguntó Carlos con una sonrisa, sin intención de molestar. Sabía que el vino afilaba la memoria del gusto. Lucía soltó una carcajada y Carlos desvió la mirada hacia la televisión, donde un programa de cocina mostraba recetas demasiado sensuales para su tranquilidad. Entonces comenzó a notar que Marisol jugaba con él, lo ponía a prueba. Un roce accidental, o no tan accidental, en su costado cuando él iba a por otra botella al balcón. La vio alejarse con esos vaqueros que parecían esculpidos en su piel, el pelo recogido que dejaba al descubierto un cuello irresistible, tan liso que parecía pedir ser acariciado. Carlos comprendió que esa noche algo estaba cambiando. Marisol no era una belleza al uso, pero tenía un magnetismo imposible de ignorar. De estatura baja, con curvas llenas de vida, una sonrisa desafiante y una voz que podía tanto reprenderte como susurrarte al oído. Ella nunca pedía permiso. Simplemente tomaba lo que quería. Si le apetecía un trozo de tarta, se lo comía sin miramientos. Si un hombre le gustaba, no importaba si estaba casado o no, avanzaba hacia él sin prisa pero sin pausa, como una cazadora. Carlos había visto esa mirada muchas veces antes, en la forma en que sujetaba su copa o se apartaba un mechón de pelo. Lucía solía bromear. Marisol es un huracán. Una vez casi arrastra al rector en la sauna, ¿eh?, respondía Carlos con una sonrisa. Pues donde si no Marisol nunca se había casado. Había tenido 2 relaciones largas y un embarazo casi a término que no cuajó, pero nunca fue de llorar o hacer dramas. Parecía que todo estaba calculado, los hombres iban y venían, pero ella no se traicionaba a sí misma. A veces Carlos pensaba que incluso sentía una especie de envidia hacia Lucía, no de manera cruel, sino como un fuego subterráneo que quemaba sin que se viera. Una vez, tras una despedida de soltera, Marisol se quedó a dormir. Lucía ya dormía en la habitación, y Carlos bajó a la cocina a beber agua. De repente, sintió unos pasos detrás. Allí estaba ella, con su camiseta de Carlos, sin sujetador ni pantalones, apenas cubriendo sus caderas con la tela. Carlos se quedó paralizado. Ella, sonriendo con picardía, susurró, ¿no duermes? Me daba sed, y pasó rozando su hombro, dejándole el calor de su piel grabado en el cuerpo. Aquella noche terminó sin que pasaran nada más, pero Carlos no pudo dormir.
Sintió que algo había comenzado, una partida en la que a él le habían asignado un papel sin saber cómo jugarlo. Desde entonces, cada vez que Marisol venía a casa, Carlos se ponía nervioso sin querer. Era como estar sentado sobre un barril de pólvora, sonriendo, hablando del tiempo, mientras por dentro todo ardía. Ella podía sentarse a su lado en el sofá, apoyarse, dejar caer la cabeza sobre su hombro y decir, «Uf, contigo me siento seguro», como si estuviera en un fuerte. Pero a mí, en realidad, me dan ganas de salir corriendo. Carlos sentía como se erizaban los pelos del brazo, como un simple suspiro suyo podía hacer que el aroma de su piel se clavara en su nariz como un anzuelo. Y sin darse cuenta, comenzó a corresponder. Miradas un poco más largas, bromas con doble sentido, alguna palabra de más, un leve coqueteo disfrazado de chiste. Porque, seamos sinceros, cuando una mujer así te mira, no puede ser solo un mueble más en la sala. Lucía y Carlos no discutían, simplemente se habían enfriado. La rutina los envolvía, cama con almohadas de por medio, sexo programado que ninguno disfrutaba, conversaciones monótonas sobre el día y el clima. Carlos pensaba que era la edad, el trabajo, la hipoteca, pero sabía que lo que realmente sucedía era que habían dejado de desearse. Él seguía queriendo a Lucía, pero era un recuerdo, una sombra de aquella mujer que bailaba descalza en las vacaciones, bebiendo vino directo de la botella. Ahora era su esposa, práctica, organizada, responsable, pero la chispa se había apagado entre cazuelas y mantas. Carlos no se dio cuenta cuando empezó a buscar lo que faltaba en otras miradas. Y ahí entró Marisol, opuesta a Lucía en todo, desordenada, sin bata ni cuidado, capaz de reír a carcajadas y soltar frases que harían elevar las cejas a Lucía. Marisol estaba viva, caliente, con una llama interior, mientras que Lucía parecía apagarse poco a poco. Otra vez con el móvil, decía Carlos, y tú con la tele, respondía ella y no discutían, pero cada día era un paso atrás. Carlos empezó a llegar tarde al trabajo, a beber cerveza por las noches para relajarse, y el sexo se convirtió en una obligación sin placer. Pero aquella noche, cuando Lucía salió a casa de su madre por un problema con la presión, Marisol llegó sin avisar, con una bolsa que contenía vino y aceitunas. Entró y soltó, no esperaba que te quedaras solo, pensé que te aburrirías y decidí hacerle compañía a la soledad. Carlos podría haber dicho 1000 excusas para no recibirla, pero no lo hizo. Marisol llevaba su camiseta fina sin sujetador y esos vaqueros que parecían hechos para provocar. Se movía despacio, consciente de las miradas que recibía, abrieron el vino y brindaron por la sinceridad. No hicieron falta muchas palabras para que la tensión se hiciera insoportable. Marisol se acercó, puso la mano en el pecho de Carlos y le susurró, ¿tienes miedo? ¿O solo te haces el duro? La noche estaba a punto de estallar, y aunque no lo sabían, nada volvería a ser igual. El silencio fue roto por la llegada inesperada de Lucía, que entró sonriente como si nada ocurriera. Pero Carlos supo que ese era solo el principio de una tormenta que se avecinaba, y que alguien tendría que pagar el precio. La puerta se cerró tras Lucía, y en la cocina quedó Carlos, temblando, sudando, atrapado entre la culpa y el deseo. Afuera, el viento comenzó a soplar con fuerza, como si anunciara que algo oscuro estaba por desatarse en aquella casa. ¿Quién sería capaz de resistir la fuerza de ese huracán llamado Marisol? ¿Y qué secretos se esconderían tras esa sonrisa desafiante? Solo el tiempo lo diría. La mañana siguiente despertó a Carlos con la sensación de haber cruzado una línea invisible que separa lo permitido de lo prohibido. La luz tenue que entraba por la ventana iluminaba la habitación desordenada, donde las sábanas revueltas aún guardaban el calor de aquella madrugada. El aroma persistente del perfume de Marisol flotaba en el aire, mezclado con el olor a café frío que había quedado en la taza sobre la mesita de noche. Carlos se incorporó lentamente, notando cómo cada músculo protestaba por la falta de descanso, pero sobre todo, sentía un peso en el pecho que no sabía cómo aliviar. Se levantó con cuidado para no despertar a Lucía, que dormía plácidamente a su lado, ajena al tormento interno que Carlos experimentaba. Mientras se dirigía a la cocina, repitiéndose a sí mismo que todo había sido un error, una locura pasajera, la imagen de Marisol en su camiseta, con sus labios entreabiertos y sus ojos desafiantes, se reproyectaba una y otra vez en su mente. ¿Qué hago ahora?, se preguntaba, pero la respuesta no llegaba, solo un vacío que parecía crecer con cada segundo. En la cocina, las sombras de la madrugada aún se resistían a disiparse. Carlos tomó una taza de café y se quedó mirando el vaso,
como si en ese líquido amargo pudiera encontrar respuestas. El silencio de la casa era casi ensordecedor, solo el leve ronroneo del gato, que se estiraba perezosamente en el alféizar, rompía la quietud. De repente, sonó el teléfono. Era Lucía, desde casa de su madre. Cariño, mamá está un poco mejor, pero creo que me quedaré un par de días con ella, dijo con una voz suave. No te preocupes por nada, vale, Carlos asintió, aunque sabía que ella no podía verlo. Colgó y se quedó mirando el móvil, sintiendo que la distancia se hacía más grande que nunca. Pasaron las horas y Carlos intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente no paraba de divagar. Aquel día, el teléfono vibró con un mensaje inesperado. ¿Vienes hoy? Solo tú y yo, sin nada más. Era de Marisol. Su corazón se aceleró, y a la vez, una mezcla de miedo y deseo lo invadió. ¿Debería contestar? ¿Sería una traición imperdonable o la única manera de sentirse vivo otra vez? Después de meditarlo unos minutos, decidió responder, sí, estaré en casa esta noche. Cuando la puerta se abrió a las 8, Marisol entró con su habitual confianza, pero esta vez con una sencillez que desarmaba. Sin maquillaje, con el cabello recogido en una coleta alta y unos vaqueros gastados que delineaban su figura con naturalidad, parecía la misma mujer que siempre había sido, pero para Carlos, era un torbellino a punto de desatarse. No hubo saludos formales ni explicaciones. Se sentó en el sofá y miró a Carlos con aquella mezcla de desafío y ternura. ¿Por qué has venido?, preguntó él, sin saber muy bien qué esperaba oír. Porque tú me llamaste, respondió ella con una sonrisa ladeada. Y porque tú también lo querías, la tensión se volvió palpable. Sin mediar más palabras, ambos se acercaron, como imanes que no pueden resistirse. El primer beso fue suave, pero pronto se convirtió en una urgencia que quemaba piel y alma. Las manos temblorosas comenzaron a explorar, despojando a la vez que confirmaban que lo que sentían era real y peligroso. Carlos notó cómo el tiempo se diluía mientras estaban juntos, como si el mundo se redujera a aquella habitación, a aquel instante. El roce de la piel, el calor compartido, el olor de Marisol, todo creaba un frenesí que hacía olvidar reglas, promesas y consecuencias. No era solo sexo, era una liberación, un grito silencioso de dos almas atrapadas en sus propias prisiones. Cuando finalmente se derrumbaron sobre el sofá, exhaustos y entrelazados, Carlos sintió que algo dentro de él se acababa y a la vez comenzaba. Marisol, apoyada en su pecho, susurró, esto no puede seguir siendo un secreto. No para mí, Carlos la miró, comprendiendo que ya no había vuelta atrás. Pero antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Ambos se miraron asustados. Carlos se levantó rápidamente y fue a abrir. Era Lucía, de vuelta antes de lo esperado. Pensé que te encontraría aquí solo, dijo con una sonrisa, pero sus ojos buscaban algo que nadie quería revelar. Carlos sintió como la culpa y el miedo se mezclaban en un nudo imposible de desatar. Marisol se retiró discretamente hacia la puerta, lanzando a Carlos una última mirada llena de promesas y advertencias. La noche aún no había terminado, y en el aire flotaba una pregunta que ninguno podía responder. ¿Qué camino elegirían cuando todas las máscaras cayeran? Mientras Lucía entraba en casa, una sombra se deslizó por la calle, observando la casa con una mezcla de interés y amenaza. Nadie la vio, pero su presencia prometía que el juego apenas comenzaba. Los días siguientes transcurrieron en Cudillero con la aparente normalidad que exige la vida en un pueblo pequeño, donde las miradas se cruzan en la plaza y las palabras corren más rápido que el viento del Cantábrico. Pero en la casa de Carlos y Lucía, la atmósfera era tensa, como si cada rincón guardara un secreto a punto de estallar. Lucía volvió de casa de su madre con una sonrisa un poco forzada, intentando retomar la rutina que el tiempo había desgastado. Se dedicó a cuidar la casa con la misma diligencia de siempre, aunque Carlos notaba la distancia en su mirada. Ya no había conversaciones largas ni risas compartidas, solo silencios incómodos y miradas que evitaban encontrarse. Era como si ambos caminaran sobre un hilo delgado, temiendo que el más mínimo movimiento rompiera el equilibrio. Marisol, por su parte, continuaba apareciendo en sus vidas como una tormenta inesperada. No hacía falta que dijera mucho, su sola presencia alteraba el aire. Una tarde, mientras Carlos limpiaba el jardín, apareció con una botella de sidra y una sonrisa que desarmaba cualquier defensa. ¿Sabes?, dijo, sentándose en el borde del porche.
A veces creo que aquí todos nos guardamos secretos como si fueran tesoros. Pero los secretos son como el mar, si los retienes demasiado, terminan por arrastrarte. Carlos soltó una carcajada, un poco nervioso, y le regaló una mirada cómplice. ¿Y tú qué harías con un secreto así? Yo lo convertiría en una aventura, respondió ella, guiñándole un ojo. Como cuando de niños nos escondíamos para contar historias de miedo. Solo que ahora, el miedo tiene un sabor más dulce. Esa noche, mientras Lucía dormía en la habitación contigua, Carlos y Marisol compartieron una cena improvisada en la cocina. Ella llevaba una blusa de seda azul que dejaba entrever sus hombros desnudos y unos pantalones vaqueros ajustados que parecían diseñados para acentuar cada curva. El aroma a vino y a canela flotaba en la estancia, mezclándose con la tensión palpable. ¿No tienes miedo?, preguntó Carlos, rompiendo el silencio. A perderlo todo. Marisol se encogió de hombros. El miedo es para los que no saben lo que quieren. Yo prefiero la pasión. Es más peligrosa, sí, pero también más real. Carlos sonrió, recordando las veces que Lucía le había reprochado su falta de espontaneidad. ¿Y tú qué quieres, Marisol? Ella se acercó. Sus dedos rozaron la mejilla de Carlos con una suavidad que contradecía la intensidad de su mirada. Quiero que despiertes. Que dejes de ser ese hombre gris que todos creen conocer. En ese instante, el móvil de Carlos vibró en la mesa. Era un mensaje de Lucía. ¿Quieres que prepare algo para cenar esta noche? Carlos miró a Marisol, y en su mente se desató una batalla entre la lealtad y el deseo. La noche prometía ser larga, y el camino hacia la verdad, tortuoso. Al día siguiente, en la plaza del pueblo, corrían rumores. Algunos vecinos comentaban la frecuencia con la que Marisol visitaba la casa de Carlos, otros susurraban sobre miradas furtivas y encuentros a escondidas. Pero nadie se atrevía a hablar abiertamente. En Cudillero, las apariencias eran sagradas. Una tarde, mientras Lucía paseaba con una amiga, recibió una llamada anónima. La voz al otro lado era fría y segura. Sé lo que está pasando en tu casa. No eres la única que está involucrada. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al colgar, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. La tormenta que se avecinaba no solo amenazaba su matrimonio, sino que también podría destruir las frágiles alianzas del pueblo. Esa misma noche, Carlos sintió que algo se rompía dentro de él. Mientras cenaba con Lucía, sus miradas se cruzaron por primera vez en días, cargadas de preguntas sin respuesta. Marisol, en cambio, esperaba en la oscuridad, lista para jugar su próxima carta, y así, bajo el cielo estrellado de Asturias, comenzó un juego peligroso de pasiones, secretos y traiciones que nadie podría detener. Pero en las sombras, alguien observaba. Alguien que conocía todos los secretos y esperaba el momento exacto para revelar la verdad. ¿Quién sería? ¿Y qué precio estarían dispuestos a pagar por mantener o destruir aquello que parecía irremediablemente roto? El pueblo entero parecía contener la respiración, a la espera del desenlace que cambiaría sus vidas para siempre. La casa de Carlos y Lucía se había convertido en un escenario de silencios pesados y miradas esquivas, donde el aire parecía cargado de electricidad contenida. Cada rincón parecía guardar ecos de conversaciones no dichas y promesas rotas. Carlos, atrapado entre la culpa y el deseo, se debatía en una guerra interna que lo consumía lentamente. Una mañana lluviosa, típica de la costa asturiana, mientras el viento golpeaba las ventanas con fuerza, Carlos decidió dar un paseo por el puerto de Cudillero para despejar la mente. El olor a mar y a pescado fresco inundaba el aire, mezclándose con la humedad que calaba hasta los huesos. Allí, entre las barcas de colores y los pescadores que reparaban redes, se encontró con Raúl, un viejo amigo de la universidad, siempre con una sonrisa irónica y un comentario a punto de salir. ¿Qué haces tú por aquí a estas horas, Carlos? Pensé que te habías convertido en un hombre de oficina sin escapatorias, bromeó Raúl, señalando la camisa arrugada y los pantalones manchados de tierra. Carlos suspiró y respondió con una sonrisa forzada. A veces hay que volver a las raíces para no perderse del todo. Raúl lo miró fijamente, como si leyera entre líneas. ¿Y bien? ¿Qué tal va la vida matrimonial? ¿Sigues siendo el esposo ejemplar o ya te convertiste en un fugitivo de tu propia casa? Carlos rió, pero en sus ojos había una sombra. Digamos que las cosas no son tan simples como parecen. Ah, ya veo, dijo Raúl con picardía. Alguna vecina del pueblo te tiene dando vueltas la cabeza. Carlos se quedó callado, recordando las últimas visitas de Marisol, su amiga de la infancia de Lucía.
que se había convertido en una presencia constante y perturbadora en su vida. No es tan fácil, Raúl. Es como si estuviera atrapado entre dos mundos, y ninguno me ofrece paz. Pues cuidado, amigo, que en estas historias el que juega con fuego termina quemándose, y no siempre queda alguien para apagar las llamas. Carlos agradeció el consejo con una sonrisa melancólica y decidió regresar a casa, aunque sabía que el fuego ya había empezado a consumirlo por dentro. Al llegar, encontró la puerta entreabierta. Un escalofrío le recorrió la espalda. Entró despacio y escuchó voces bajas provenientes del salón. Para su sorpresa, era Lucía y Marisol sentadas en el sofá, compartiendo un café y conversando con una familiaridad que le incomodó profundamente. Carlos. Justo a tiempo, dijo Lucía con una sonrisa que intentaba ocultar una tensión latente. Estábamos hablando de ti. Marisol lo miró con esos ojos brillantes y una sonrisa ladina. Sí, decíamos que necesitas salir más, relajarte un poco. La vida es demasiado corta para vivirla con miedo. Carlos se sentó, sintiendo que la batalla por su alma y su matrimonio estaba lejos de terminar. La noche cayó sobre Cudillero con una quietud engañosa, mientras en la oscuridad, sombras invisibles tejían un plan que pondría a prueba la lealtad, la pasión y la verdad, pero justo cuando parecía que todo podría explotar, un mensaje anónimo apareció en el teléfono de Lucía. Todo se sabrá. Nadie puede ocultar la verdad para siempre. Las palabras, simples y directas, fueron el preludio de un torbellino que arrasaría con todo, dejando tras de sí cenizas y secretos que nadie estaba preparado para enfrentar. En ese instante, Carlos supo que la partida de ajedrez en la que todos jugaban estaba lejos de terminar, y que la próxima jugada podría ser la definitiva. El aire en la casa se volvió denso, casi irrespirable, desde que aquel mensaje anónimo apareció en el móvil de Lucía. Cada vez que sonaba el teléfono o llegaba una notificación, una sombra de inquietud cruzaba sus ojos, y Carlos lo notaba. Pero ninguno mencionaba la amenaza que pendía sobre ellos, como si el silencio fuera la única armadura posible en un campo minado. Una tarde, después de que Lucía saliera a hacer unas compras en la plaza del pueblo, Carlos se encontró solo con Marisol en la cocina. Ella llevaba una blusa blanca de encaje que dejaba entrever la piel bronceada de sus hombros y unos pantalones ajustados de cuero que trazaban cada curva con descaro. El contraste entre la delicadeza del encaje y la rebeldía del cuero parecía reflejar la dualidad que lo consumía por dentro. ¿Sabes?, dijo Marisol, sirviendo vino en 2 copas. A veces pienso que la verdad es como el mar, siempre vuelve, aunque intentes esconderla bajo la arena. Carlos tomó la copa, mirándola fijamente. ¿Y qué hacemos cuando la verdad nos golpea sin avisar? Marisol se acercó, dejó su copa sobre la mesa y apoyó una mano en el hombro de Carlos. Entonces tienes 2 opciones, hundirte o aprender a nadar. Una risa corta escapó de Carlos, pero sus ojos reflejaban una tormenta interna. Me pregunto si soy capaz de nadar, o si solo sé flotar en la superficie. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre de la puerta. Carlos se tensó, preguntándose quién podría ser a aquella hora. Al abrir, encontró a Javier, el hermano pequeño de Lucía, con el ceño fruncido y una expresión grave. Necesito hablar con vosotros, dijo sin preámbulos. He escuchado cosas que no sé si son verdad, pero que podrían destruir a la familia. Marisol y Carlos intercambiaron una mirada cargada de significado. La llegada inesperada de Javier era como una chispa que amenazaba con prender la mecha de un barril de pólvora. ¿Qué has oído?, preguntó Carlos, tratando de controlar la voz. Que hay secretos que alguien está dispuesto a revelar. Que la traición no solo está en las sombras, sino que camina entre vosotros. El peso de sus palabras cayó como una losa en la habitación. Marisol apretó suavemente el brazo de Carlos, como si quisiese recordarle que no estaba solo en esa batalla. Aquella noche, mientras la tormenta azotaba las ventanas y el viento aullaba en la chimenea, Carlos se sentó solo en el salón, con la copa de vino medio vacía y la mente hecha un torbellino. Sabía que el tiempo se agotaba, que la verdad estaba a punto de salir, y que él debía decidir qué camino tomar antes de que fuera demasiado tarde. En la penumbra, una figura observaba desde la calle, oculta tras la lluvia y las sombras. Sus ojos brillaban con una mezcla de odio y determinación, dispuesta a mover las piezas del juego hasta que la última ficha cayera. El destino de Carlos, Lucía y Marisol pendía de un hilo, y la pregunta que todos temían responder resonaba en el aire: ¿qué precio están dispuestos a pagar por la verdad?